Ya. Ingeniero, buenas noches, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentarle el trabajo que nos tocó. Somos el grupo número 1, estudio de tráficos, del curso de diseño de pavimentos urbanos, a cargo del docente ingeniero Wilmer Lagos Carvajal. Los integrantes somos Hurtado Silvera Nilda, Estrada Pichigua Angie, Gutiérrez Ramírez Joseph Diego, Huasco Baraca Joel, Loaiza Contreras Amelia y Gutiérrez Delgado Ángel Abraham en persona, el cual va a iniciar la exposición. Siguiente. Ya, ahora vamos a entrar a la introducción al estudio de tráfico, lo cual lo separé en dos partes. El análisis del comportamiento vial, que nos va a decir, el estudio de tráfico se encarga de observar y analizar cómo se comportan los vehículos y peatones en una determinada zona. Para ello se compilan datos sobre el volumen vehicular, la velocidad, los tipos de transportes y los flujos de movimiento. Y acá vamos a poder observar cómo es el tráfico vial, qué tipo de vehículos, o por así decirlo, qué tipo de vehículos de ejes van a poder pasar por esa vía. De ahí tenemos bases para planificar, para la planificación y diseño vial. Los resultados del estudio de tráfico nos sirven como una herramienta fundamental para planificar y diseñar infraestructuras viales más seguras y funcionales. Gracias a estos datos se pueden determinar adecuadamente las vías, diseñar intersecciones, establecer las capacidades de las rutas y optimizar la gestión del transporte urbano, mediante el cual en este caso vamos a ver cómo se va a diseñar un pavimento, o cómo gracias al estudio de tráfico vial podemos diseñar un pavimento. Siguiente, compañero, por favor. Tenemos la importancia del estudio de tráfico en pavimentos urbanos. En este caso yo divido en tres, comenzando con la determinación de las condiciones de tránsito. Permite conocer el volumen, tipo y frecuencia de vehículos que circulan por una vía. Información clave para diseñar un pavimento adecuado a la demanda real. En acá, mediante una frecuencia de cuántos autos pasan por alguna vía, podemos solucionar esa demanda de manera real y no inventada. Optimización, el diseño estructural del pavimento. Los datos de tráfico ayudan a definir los materiales y espesores de cada capa del pavimento, garantizando resistencia, durabilidad y un desempeño eficiente frente a las cargas vehiculares. En este caso, mediante el estudio de tráfico podemos ver qué capacidad de carga va a tener nuestra vía, mediante eso qué materiales y espesores de cada capa podemos poner en esa vía. Mejorar la seguridad y sostenibilidad vial. Un estudio de tráfico bien realizado contribuye a reducir fallas prematuras, minimizar costos de mantenimiento y asegurar una circulación fluida, segura y ordenada en las zonas urbanas. Acá nos va a permitir que podamos tener una buena distribución vial por así no generar tráfico vehicular y también seguridad a los peatones. Y con eso estoy concluido mi parte. Paso a mi siguiente compañero. Bueno, compañero, ingeniero, buenas noches. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los objetivos del estudio de tráfico urbano, ¿no? Tenemos lo que son objetivos generales. En objetivos generales debemos de evaluar las condiciones actuales del tráfico urbano con el fin de identificar problemáticas. Por otro punto tenemos lo que son los objetivos específicos. Nos dice que debemos analizar los volúmenes del tráfico en hora pico, identificar los puntos críticos o cuellos de botella. También debemos de evaluar el comportamiento de los usuarios de la vía y proponer medidas de mejora a corto o mediano plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros debemos de evaluar las condiciones actuales del tráfico, por ejemplo, en las zonas urbanas específicamente, ¿no? Para poder identificar los principales problemas que se vienen dando como acá en Andahuaylas, ¿no? Siguiente PPT, compañero. Ya, también tenemos como otro punto los factores que influyen en el tráfico urbano. Tenemos los factores físicos y operativos, ¿no? Como son infraestructura vial, capacidad de vías, debemos tener en cuenta, ¿no? El diseño geométrico como curvas pendientes, carriles y el estado físico de la vía. También debemos tener en cuenta la señalización y control, como los semáforos mal sincronizados
ausencia del deterioro de las señales y también gestión de tránsito, ¿no? Como otro punto también tenemos lo que son el transporte público, la ineficiencia del sistema de transporte público, como paradas informales, gestión de causas por buses y taxis. Por ejemplo, acá la problemática en Andahuaylas, podemos ver, ¿no? Que hay una sobrepoblación de mototaxis, taxis y combis que circulan en horas punta por las calles céntricas como son Ramón Castilla, Girón Constitucional, y esto es lo que provoca la congestión, ¿no? Siguiente PPT, compañero. También tenemos como factores que influyen en el tráfico urbano los factores sociales y ambientales. El crecimiento urbano desordenado, por ejemplo, ¿no? Se ve la alta densidad poblacional sin planificación vial, uso del suelo incompatible como zonas comerciales en áreas residenciales. También tenemos otro punto, el comportamiento de los conductos y peatones, la falta de cultura vial, invasión de espacios públicos y cruces indebidos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá en Andahuaylas se ve, ¿no? Que, por ejemplo, en esta temporada va afectando las lluvias intensas que han producido, por ejemplo, huaicos y derrumbes, como en la vía de acá para Andahuaylas y Abancay, ¿no? Impiden el paso vehicular, que debemos tener en cuenta. Le voy a dar pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Ingeniero, buenas noches. Siguiendo con la exposición, les voy a hablar un poco más sobre los componentes del tráfico del estudio de tráfico. El estudio de tráfico se compone de varios elementos que permiten conocer el comportamiento vehicular y peatonal en una zona determinada, cuyos componentes principales tenemos el volumen de tráfico, que es la cantidad de vehículos que circulan por un punto o tramo en un tiempo determinado. Y también tenemos la velocidad, que mide la rigidez, la rapidez promedio con la que se desplazan los vehículos. Y también tenemos la densidad, que es el número de vehículos por una unidad de longitud de vía. También tenemos la clasificación vehicular, que es la identificación de los tipos de vehículos que transitan, ya sean livianos, pesados, como buses, motos, etc. Bueno, además de las mediciones básicas, incluyen otros factores que ayudan a caracterizar el flujo de tránsito. Les digo, hay otros factores, que sería el flujo direccional, la tasa de ocupación vehicular, horarios pico y condiciones externas. El flujo direccional determina las rutas más utilizadas en una intersección o vía. La tasa de ocupación vehicular es el número promedio de personas por vehículo. Y los horarios picos son los periodos con mayor demanda de tráfico. Ya podemos ver la hora punta, que sería en la mañana, a las 7 de la mañana, otro sería al mediodía y otro por la noche. Y condiciones externas, pues clima, señalización del estado del pavimento y tipo de vía. Los tipos de estudios de tráfico también se dividen según el tipo de información que se desea obtener. Por ejemplo, tenemos el estudio de volumen vehicular, también tenemos el estudio de velocidad y el estudio de clasificación vehicular. El estudio del volumen vehicular determina la cantidad de vehículos que pasan por un punto durante un periodo, ya sea a la hora, al día o en una semana. Estudio de velocidad, pues analiza las velocidades promedio, máximas y mínimas para evaluar el nivel de servicio. Y estudio de clasificación vehicular identifica los tipos de vehículos predominantes y su proporción. Y otros tipos de estudios especializados también están por estudio de origen y destino, que sería determinar los trayectos que realizan los vehículos entre distintos puntos de la ciudad, y el estudio de estacionamiento, que analiza la oferta y demanda de los espacios de parqueo, y también el estudio peatonal, que mide el flujo de peatones y cruces en zonas urbanas. También tenemos el estudio de capacidad vial,
que evalúa el nivel de servicio y la eficiencia de la infraestructura existente. Bueno, le doy el pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Gutiérrez Ramírez Joseph Diego. Vamos a hablar sobre el conocimiento de la demanda de tráfico para estudios viales, ¿no? Como sabemos, aquí en nuestras Andahuaylas, la ciudad, los vías, los carriles, a veces faltan, ¿no? Y la demanda crece, ¿no? Por el crecimiento poblacional, ¿no? Y de acuerdo a la demanda, nos especifica y como nosotros como ingenieros también debemos de conocer con relativa suficiente precisión para planificar y diseñar con éxito el diseño de estructuras y del pavimento, ¿no? Y de las capacidades de los tramos viales, ¿no? Para no tener embotellamientos, ¿no? Y que los volúmenes de tráfico puedan estimar y crecer demandas, ¿no? Afectuando la estructura del vial, ¿no? Durante un periodo de análisis y para adoptar el estudio, ¿no? Bueno, el cálculo del índice medio diario anual es el resultado obtenido del índice medio diario semanal, ¿no? Y del factor de corrección estacional, ¿no? Que vamos viendo, ¿no? Y también tenemos ¿por qué disponen las estaciones de peaje, ¿no? O pasaje, ¿no? Esto nos va a brindar lo que es la información muy importante para construir una base de datos muy útiles que nos va a ayudar a reducir los costos de estudios y garantizar nuestra información obtenida y que vamos a utilizar para diversos estudios de nuestro estudio tráfico vial, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, vamos a tener la clasificación por el tipo de vehículos, ¿no? Primero tenemos lo que son los vehículos ligeros, ¿no? Que son vehículos destinados al transporte, ¿no? Como bicicletas, motolineales, motocargas, entre otros, ¿no? Que cuentan también con 10 asientos, ¿no? Como máximo, ya que este tipo de vehículos comprende automóviles, camiones rurales y microbuses, ¿no? Entre otros. También los vehículos pesados, ¿no? Que son destinados al transporte de personas o de carga, ¿no? Que sobrepasan los 40 toneladas entre ellos, ¿no? Y también tenemos la demanda proyectada, ¿no? La información elevada servirá de un lado como base para el estudio de la proyección de la demanda para el periodo de análisis y en este contexto para establecer el número de los ejes equivalentes de cada auto, ¿no? Y el diseño para el pavimento, ¿no? Correspondiente. Siguiente, compañero. Bueno, el número de repeticiones de ejes equivalentes nos habla, es muy importante y clave para el tráfico, ¿no? Prácticamente para carreteras con tráfico pesado, ¿no? Ya que mide las demandas sobre el pago en la cantidad el tipo de vehículos, ¿no? Que transitan el cálculo se va a realizar los factores como el tipo de vehículos y su distribución sobre el eje conforme a la guía del ASHO, ¿no? Y se va a multiplicar por el número de repeticiones de cada tipo de ejes para obtener el total de los ejes equivalentes, ¿no? Como tenemos acá el número de repeticiones de ejes equivalentes, tenemos los ejes simples, ¿no? Que van de 2 llantas hasta 4 llantas, ¿no? Y los ejes tándem tenemos de 6 llantas a 8 neumáticos, ¿no? Y los ejes tridem, que va de 10 neumáticos a 12 neumáticos, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, los factores direccionales, ¿no? Nos va a representar la proporción del tráfico vial que se mueve a una dirección en específica durante la hora en donde exista más el movimiento vehicular, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Esto es importante porque los vehículos no siempre circulan de forma equilibrada en ambas direcciones, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas hay mucha gente, va hacia el centro de la ciudad, ¿no? Como acá en Andahuelas, ¿no? Hay mucha movilización a las 8 de la mañana, ¿no? Y la tardancia de la circulación vehicular se invierte, ¿no? En algunas horas, ¿no?
También tenemos lo que es el factor carril. El factor carril se refiere a cómo se distribuye el tráfico entre los diferentes carriles de una misma dirección, ¿no? Porque es importante, no todos los carriles se usan igual. A veces hay carriles hasta con más cargado, ¿no? Por el mal diseño, presencia de transporte público, vehículos lentos o pesados, mal comportamiento de los conductores. Entonces, el factor carril ayuda a ajustar y analizar el flujo de tráfico, ¿no? Considerando esa desigualdad en la distribución, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, los cálculos de tasa de crecimiento en proyección a futuros, tenemos una fórmula, ¿no? Que el tránsito proyectado va a ser igual al tránsito del año del base, ¿no? Multiplicado por 1 por el tasa anual de crecimiento del tránsito sobre el número de año del periodo de diseño menos 1, ¿no? El tasa de crecimiento del tránsito, el manual diferencia el crecimiento según el tipo de vehículo, ¿no? Los vehículos de pasajeros, vehículos de crecimiento de la población vehicular a carga, ¿no? Vinculados al crecimiento del producto interno, ¿no? Siguiente, compañero. Bueno, los índices de tráfico vial, tenemos el índice medio diario, que es el volumen promedio de tráfico, ¿no? Que pasa por un punto en un solo día, ¿no? De conteo específico, ¿no? Y el índice medio diario va a ser igual al volumen vehicular de un día sobre un día, ¿no? Ya que esto sirve como dato base para cálculos mayores y para el análisis puntual. Y también tenemos el índice medio diario semanal, ¿no? Ya que es el promedio del volumen de tráfico diario registrado durante una semana, ¿no? Generalmente 7 días, ¿no? Y esto va a ser igual al volumen vehicular diario de 7 días, ¿no? Entre el promedio de esos 7 días, ¿no? Y también tenemos el índice medio diario anual, ¿no? Es el factor numérico estimado del volumen de tráfico promedio diario que transita un tramo de red vial durante todo un año, ¿no? Y esto va a ser igual al índice medio diario semanal por el factor de corrección estacional, ¿no? Este factor nos va a corregir lo que son las ocurrencias a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, el invierno, ¿no? Para determinar el promedio diario que se espera en un año completo, ¿no? Ya que en esa estación hay temporadas altas, ¿no? Y también tenemos el índice más importante, ¿no? Que se usa para el diseño de dimensionamiento y mantenimiento y planificación de carreteras. Bueno, le paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenas noches, compañeros, buenas noches, docente. Mi nombre es Amelia Loaiza Contreras. Continuando con la exposición, voy a hablar todo lo que viene relacionado al análisis de resultados, ¿no? En esta parte, más que nada, es ya con los resultados del estudio de tráfico, lo que vamos a hacer es el de poder interpretar los datos que hemos obtenido, ¿no? En este conteo, y vamos a clasificar según los vehículos para poder conocer cómo se va a comportar esta vía. Entre ellos tenemos algunos parámetros, como es en el primero, que vendría a ser el volumen horario máximo. En acá, más que nada, se va a indicar el número de vehículos que va a transitar por una hora determinada, ¿no? El volumen de diseño, el volumen horario de diseño, que más que nada va a ser para calcular la capacidad que va a tener esta vía. La composición vehicular. En esta parte es para saber qué tipo, más que nada, de vehículos van a predominar. Si son los autos, si son buses, camiones o motos, ¿no? El otro sería factor direccional y factor carril. Vienen a ser ya más que nada
pues, donde se va a concentrar más que nada el flujo vehicular y la tasa de crecimiento vehicular anual. En esta parte va a servir más que nada para poder proyectar el tráfico a futuro que se va a dar, ¿no? Todo ello nos va a ayudar más que nada a poder conocer el nivel de servicio de vida que va a tener el diseño que se va a hacer, ¿no? De pavimento. Siguiente, compañera. Continuando, sigue con el análisis de resultados. Vamos a ver la interpretación de los resultados que se ha obtenido mediante el estudio de tráfico, ¿no? En esta parte hemos tenido el conteo vehicular, la velocidad y la clasificación de los vehículos. Esto nos va a permitir más que nada evaluar la capacidad real que va a tener la vía, ¿no? Entre ellos podemos identificar uno que vendría a ser la hora pico, ¿no? Como ya se había mencionado, que va a ser donde que hay mayor congestión vehicular, el tipo de vehículos predominantes, donde que se va a mediante esto se va a regir si se va a hacer el diseño de pavimento, ¿no? Dependiendo a qué diseño se va a hacer, si va a ser pavimento rígido o flexible. También la dirección de flujo, que gracias a estos factores se va a saber la dirección y el carril, ¿no? Con toda esta información lo que vamos a hacer es velar por dos valores muy importantes. En primera parte sería el índice medio del horario anual, que vendría a ser más que nada el tráfico promedio hacia un año, o también el número de ejes equivalentes, que nos va a ayudar a estimar más que nada cuánta carga va a soportar este pavimento. Siguiente, compañera. La aplicación de datos de tráfico. En esta parte, ya teniendo los resultados del estudio de tráfico, lo que vamos a hacer es, se va a aplicar directamente al diseño de pavimento que vamos a tener, ¿no? Esto nos va a ayudar más que nada a cuantificar cuánta carga va a soportar la vía en su vida útil. Esto se va a regir mediante la norma mediante el manual de carreteras, la MTC, en la cual va a seguir pasos principales, como en primera parte vendría a ser la conversión de tráficos en ejes equivalentes, ¿no? Que es de 8.2 toneladas. Otro va a ser el cálculo del número total de ejes equivalentes y la selección de pavimentos, como ya lo había mencionado, puede ser pavimentos flexibles o rígidos. En pavimentos flexibles, más que nada nos estamos refiriendo a pavimentos los que más que nada se hacen acá en las provincias, ¿no? Pavimento rígido, más que nada, es en la capital donde hay más tránsito vehicular. Y también se va a hacer mediante un diseño según el método ASTO 93 o el manual MTC. El ASTO 93 lo que nos quiere decir es, lo que nos va a ayudar es a poder determinar el espesor total de las capas del pavimento, ¿no? Ya sea el asfalto, la base y la subbase, dependiendo al tipo de cargas de tráfico que va a tener, ¿no? El siguiente, compañera. Ya, la aplicación de datos. En acá vamos a hablar sobre la importancia del uso de los datos de tráfico, ¿no? Cómo se va a hacer la aplicación correctamente de sus datos de tráfico nos va a ayudar más que nada a poder garantizar que el pavimento sea seguros y duraderos y no se deterioren rápidamente. Otro también nos va a poder ayudar a optimizar los materiales y reducir los costos para que sea más eficiente la construcción. Otro sería el de evitar fallas tempranas como grietas o deformaciones que se va a presentar en la vía, ¿no? Y además, más que eso, también sería el de poder mejorar la planificación urbana y la seguridad vial. En todo ello, cabe decir que el análisis de tráfico no solo nos va a poder a nosotros ayudar a diseñar pavimentos más resistentes, sino que también a poder lograr una red vial eficiente y sostenible. Eso sería todo. Doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Nilda Hurtado Silvera, yo les voy a hablar acerca de beneficios del estudio de tráfico vial.
Bueno, como son, o sea, los beneficios del tráfico del estudio del tráfico vial, incluyen la optimización de los materiales, de los costos de la construcción, ¿no? Ya que es el aumento de la seguridad vial, a evitar fallas como cráteres, ¿no? Y a la mejora de la eficiencia del flujo vehicular. Siguiente, compañera. Tenemos beneficios del estudio del tráfico vial, como el punto número 1 es diagnóstico de la situación del vial actual, cómo analiza el flujo de vehículos y peatones, evalúa la capacidad de las vías, niveles de congestión y tiempos de viaje, ¿no? También nos permite identificar los puntos de trabajo donde que se acumulan o se retrasan, ¿no? De rutas de mayor demanda. En el punto número 2 tenemos el aumento de la seguridad vial, donde detecta zonas con alto índice de accidentes, identifica riesgos como exceso de velocidad o mala visibilidad. El punto número 3 es optimizar el funcionamiento de la red vial, ¿no? Bueno, propone mejores para reducir el tráfico y los retrasos. También ordena el transporte público y paraderos, ¿no? También mejora las intersecciones congestionadas con soluciones como las redondas o carriles adicionales. El punto número 4 sería facilitar la planificación urbana. Tenemos como evaluar cómo afectarían las nuevas construcciones, donde es en los centros comerciales, escuelas, industrias, el tráfico. En el punto número 5 tenemos reduce costos económicos y ambientales, ¿no? Disminuye el consumo de combustible por reducción de congestiones, reduce emisiones contaminantes y mejora el flujo vehicular. En el punto número 6 tenemos sustenta las decisiones técnicas y legales. Proporciona datos reales y confiables, ¿no? Para diseñar proyectos viales, justifica técnicamente, ¿no? Inversiones de infraestructura y cumple requisitos exigidos por municipios y depende de la norma, ¿no? Siguiente, compañera. Para concluir, del tráfico vial, en sí el estudio del tráfico vial es una herramienta esencial en la ingeniería civil, porque en sí nos permite a nosotros conocer el comportamiento real del tránsito y planifica soluciones adecuadas para una vía o zona, ¿no? Urbana, ya que como podemos ver en nuestra ciudad, también aporta información claves sobre volúmenes vehiculares, capacidad de las vías, las horas pico, es como las horas en que momentos hay más movimiento de los automóviles, y también es un crecimiento futuro del tránsito, nos ayuda a evitar congestiones y colapsos viales. Además, en sí es fundamental para el diseño de pavimentos, ya que proporciona los datos necesarios para calcular las cargas y ejes equivalentes, ¿no? Que soportará la estructura. También nos garantiza su durabilidad y vialificar, ¿no? Puntos conflictivos. En sí, en conjunto, el estudio del tráfico vial nos facilita la toma de decisiones técnicas, también reduce el costos de operación y mantenimiento, también nos respalda la planificación urbana sostenible y asegura en las obras viales, ¿no? Sean seguras y eficientes de largo plazo, y se considera una etapa indispensable antes de ejecutar cualquier proyecto vial, ¿no? Eso sería todo, compañeros, y muchas gracias.